El 4 de junio, el próximo 4 de junio, el Congreso de la República tiene que empezar a discutir la solicitud de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo a través de Salvador del Solar, el presidente del Consejo de Ministros. Y lo que tendría que ocurrir horas más, horas menos, días más, días menos, es que el Congreso le niegue la cuestión de confianza y que lo que ocurra inmediatamente es que, habilitado constitucionalmente, el presidente disuelva el actual Congreso y convoque en 4 meses a elecciones a un nuevo Parlamento. Esto es lo que tendría que ocurrir si los señores del Congreso actúan con un mínimo, si es que tienen, pero esperemos, un mínimo de responsabilidad sobre la situación del país. El país no tolera más un Congreso que tiene ese nivel de descrédito, ese nivel de desprestigio y ese nivel de desconfianza por parte de los ciudadanos. Y esto ocurre en un contexto sumamente grave, que es lo que no hay que perder de perspectiva. Es decir, estamos enfrentando un colapso de la clase política y empresarial, de los dirigentes políticos y empresariales, porque han estado involucrados a lo largo de 2 décadas y media en una enorme red de corrupción que ha significado el asalto al presupuesto de la República, la utilización de los fondos que han venido del crecimiento del país, no para resolver los problemas de los peruanos, sino para que algunas empresas extranjeras y peruanas absolutamente inescrupulosas se hayan enriquecido de una manera grosera, haciendo obras que no eran prioritarias, sobrevalorando obras, creando adendas para aumentar simplemente sus ganancias hasta el límite que no tienen ninguna referencia en ningún sentido práctico ni realista. Es decir, la Interoceánica del Sur, el tren eléctrico, el otorgamiento de los peajes, que significan pues unos enriquecimientos con los que los narcotraficantes sueñan. Y todo esto ¿a cambio de qué? De financiar las campañas de los señores políticos o de coimearlos para que firmen las declaratorias de interés nacional, los contratos, convenios y adendas que fueran necesarios o las concesiones. Entonces, estamos enfrentando en primer lugar este problema, pero no es el único problema que enfrentamos. Todos los días en el Perú hay tremendos conflictos sociales que tienen que ver ¿con qué? Con que la reconstrucción no se ha hecho como se debería hacer y que, es más, están metidos hoy participando en obras de la reconstrucción la misma gente a la que estamos juzgando, como en el caso del Club de la Construcción, por ladrones, por haberle robado al país, y les estamos entregando las obras para reconstruir el país. ¿Qué garantía tenemos de que no están haciendo lo mismo? Pero no solamente eso, sino que tenemos el sistema educativo colapsado. Hay cerca de 30.000 colegios que necesitan rehabilitarse. Hay que invertir por lo menos 100.000 millones de soles solamente en infraestructura educativa, y ni se diga de la tecnología que debería haber en los colegios, en la capacitación de los maestros, en la preparación y formación de nuestros maestros. Y tenemos una crisis en el sistema de salud que es tremenda. Tremenda. Estamos pensando nosotros en Venezuela y lo mal que está el sistema de salud cuando el nuestro da vergüenza. La gente se muere por falta de atención porque no hay las cosas elementales que debería haber en cualquier hospital público. Y la pregunta, porque esto se extiende a prácticamente todos los sectores, es ¿cómo es posible que esto nos haya ocurrido cuando el país creció como creció? Es decir, ¿cómo es posible que nos hayan pasado las dos cosas? Que en términos macroeconómicos hayamos crecido tanto y que no hayamos sido capaces de resolver los problemas más elementales de la sociedad, los más básicos. Es decir, hay millones de peruanos que no tienen acceso al agua. No tienen acceso al agua. En Lima por lo menos 1 millón no tienen conexiones domiciliarias. Y tener conexión domiciliaria no quiere decir que tienes agua, porque hay de los otros, de los que tienen conexión domiciliaria y tienen agua por horas y hasta por minutos al día. O sea, no hemos resuelto el problema del agua potable, que además genera enfermedades, ¿no? Y que es un factor que simplemente dispara la desnutrición infantil y la anemia. Y tenemos índices de anemia que no corresponden, pues, no corresponden. Entonces, algo en esto está mal. Es decir, no es solo el problema de la corrupción lo que está mal. Está mal cómo han venido funcionando las cosas y cómo se ha distribuido la riqueza proveniente del crecimiento en el Perú.
Hay algunos que se han llevado una tajada muy grande y la tajada que quedaba para el Estado peruano ha sido mal usada o ha terminado en manos de funcionarios corruptos, pero igual es una porción demasiado pequeña para el tamaño de problemas que tenemos que resolver. Entonces hay que cambiar las cosas. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A que surgen sectores como el de Antauro Humala, que la gente le tiene mucho miedo porque dice que regresar a Velasco Alvarado y estatizarlo todo. Mientras hay gente en el otro lado que dice no, que todo lo que ha estado está muy bien y que la empresa privada es la única salvación porque es decente y es eficiente. Bueno, no es pues ni eficiente ni decente, pero también es una posición extrema. Y las dos posiciones extremas nos han hecho mucho daño como país. Y la gran discusión que tenemos que enfrentar es cómo vamos a generar los cambios que el Perú necesita sin lanzarnos al abismo de retroceder en la historia o al abismo de no darnos cuenta que las cosas se están manejando muy mal y que el Perú es como un barril de pólvora a punto de explotar. Porque la gente no soporta más que sus problemas no se resuelvan. La gente no soporta más postergaciones, la gente no soporta más mentiras, no soporta más que las carreteras estén como están, que no se pueda caminar por la calle por la inseguridad. El nivel de tolerancia ciudadana está llegando al límite. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta tiene que ser la agenda del nuevo Congreso de la República. Y esto nos lleva no solamente a tener claro que hay una agenda que es la que tenemos que discutir, que es una agenda de fondo que va a plantear evidentemente la necesidad de reformas constitucionales, sino que va a depender de qué gente pongamos en el Congreso. No podemos tener más congresistas betemanos, congresistas mentirosos, congresistas que a punta de billete consiguieron una curul. Eso no nos puede ocurrir más. Y eso depende de nosotros, los ciudadanos. La clave de la solución a la crisis que vive el Perú hoy, de cara al bicentenario, es decir, al 28 de julio del año 2021, es que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad como tales y que esta vez elijamos a los 130 nuevos congresistas que tenemos que elegir entre la gente decente y calificada que en el Perú sobra. No podemos cometer el mismo error otra vez. No tenemos derecho a equivocarnos. Esta vez no tenemos derecho a equivocarnos.